Hola, buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a la segunda semana del módulo 13, Variación de Procesos Sociales. Soy la maestra Leticia Angélica Arjona Bud y bueno, vamos a empezar esta sesión, no sin antes comentarles que nos informaron de Prepa en Línea que el día de hoy, el día de mañana, 10 de mayo, que hoy se va a publicar la sesión, eh, y vamos a estar trabajando por medio de sesiones grabadas, puesto que algunas mamás eh, nos, nos dieron el día de hoy. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no nos hagamos responsables en cuestión de la aclaración de dudas, la aclaración de comentarios en cuanto a esta semana y estos temas que se llevarán a cabo en esta semana. El propósito de esta sesión es guiarlos y orientarlos en cuestión de dudas y preguntas en relación a las actividades de esta semana. Nosotros, bueno, en esta sesión, como es una sesión asincrónica, nosotros vamos a comentar directamente por las dudas o con los comentarios que hemos tenido en relación a esta semana. Les hago mención que el día de hoy, obviamente, no van a llevar un puntaje adicional puesto que no se lleva directamente trabajado en la sesión, pero no les va a afectar en ningún momento el puntaje, que va a ser como lo del día del 5 de mayo, que que no se llevó la sesión, pero que no son puntos negativos para ustedes. Bueno, eh, bienvenidos ya a la semana número 2 del módulo 13. Espero que la primera semana haya sido enriquecedora y bueno, ya se amplió un poquito los conceptos que hemos estado trabajando. En esta segunda semana seguiremos trabajando en las unidades 1 y 2 denominadas variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. Y la segunda es ahorro, crédito e inversión, la cual ustedes van a comprender cómo se comporta una población sobre directamente un hecho social, que es una escuela, analizándolo con modelos matemáticos, ya que esto posibilita tener certidumbre sobre información que se maneja y las guías sobre la toma de decisiones en el ámbito profesional y personal para promover mejoras en su entorno inmediato y en su comunidad. Asimismo, van a analizar en la actividad 2 los indicadores económicos que afectan directa o indirectamente el ahorro, la inversión y el crédito familiar y personal en relación a las condiciones del entorno para orientar y implementar un proyecto de vida económicamente sustentable. Los aprendizajes que van a desarrollar van a llevar a cabo conclusiones desprendidas de un análisis de la tasa de crecimiento poblacional, van a establecer criterios de economía básica y en función de ellos determinar cuándo, dónde, en qué y cómo invertir y comprar. Hay dos actividades, donde una se denomina la universidad, que un número de alumnos son varios datos y nosotros vamos a ir impactando de acuerdo al aumento de la población estudiantil. Y la actividad 4, la mejor opción, estaremos trabajando directamente. La mejor opción es donde nosotros también vamos a dar algunas opciones de compra y nosotros vamos a decidir dónde va a ser la mejor opción para comprar, comparando una opción de crédito en unas computadoras. Permítanme un segundo. También estaremos trabajando en el foro Aprendiendo, donde recuerden que su aprendizaje es activo, donde ustedes pueden interactuar con sus compañeros y enriquecer directamente su aprendizaje y comentarios. Hay una opción que ustedes pueden descargar en Google Play, donde aparecen cifras del INEGI y donde ustedes pueden consultar información relevante de nuestro país, solamente para celulares con el sistema Android. No, aquellos que no tengan ese sistema, pues obviamente no vamos a poderlo manejar. Ok, nos vamos a ir directamente a la actividad, que ya ves que me gusta trabajar en esa forma.
Ok, los recuerdo que, bueno, ya nos encontramos evaluadas directamente todas las actividades de la semana 1 para solicitar alguna prórroga. Es necesario que sea justificada la situación porque se solicita prórroga. Aquí les compartí, bueno, ahorita vemos lo de las actividades. Mm, extensión de actividades, donde, bueno, en ocasiones, pues, de repente podemos estar enfermos o se nos va la luz o alguna situación en casa donde nosotros no prevenimos esa parte y nosotros tenemos que solicitar una extensión. Ok, ¿qué podemos hacer cuando pasa eso? Primeramente, nos vamos a comunicar con el tutor y el asesor virtual, donde ustedes van a informar el motivo o la situación del por qué no pudieron entregar esta actividad. Ustedes tienen que estar en una razón justificada. Es decir, no solamente decir, ¿saben qué, maestra? Es que me dolió la cabeza, sino efectivamente mostrar los documentos viables por esta situación, que fueron al doctor y que lo recetó y que lo recomendó a lo mejor o que tienen alguna incapacidad y demás. Con esta forma sí se podría pedir solicitud de extensión de actividades. Van a realizar su actividad de acuerdo a las instrucciones al inicio de la semana. Van a informar directamente al asesor cuando ustedes la tengan lista. Deben de esperar a que nosotros autoricemos directamente el momento que ustedes lo puedan subir a la plataforma. Recuerda que las extensiones de tiempo son no más de 72 horas, es decir, ustedes tienen hasta el miércoles, que es mañana, para solicitarla y si es justificable, nosotros les daremos la habilitación de la plataforma. Recuerda que solamente hay extensiones de la semana 1, 2 y 3, porque ya en el producto integrador obviamente ya no habrá extensiones porque nos encontramos directamente evaluando. Ok, los invito también, bueno, dejen cierro la semana 1. En la semana 2 los invito al foro aprendiendo. Este foro aprendiendo, recuerden que aquí pueden publicar sus dudas, comentarios o sugerencias sobre los temas vistos en la semana. Van a revisar los comentarios de sus compañeros y van a identificar las similitudes o diferencias en sus reflexiones. Van a retroalimentar las participaciones de sus compañeros y van a responder a sus compañeros si conoce alguna información adecuada. Es decir, ustedes van a crear este foro para que ustedes, si alguien tiene alguna duda y demás y nos ayudan a contestarla, con todo gusto será admitida. Y ok, vámonos directamente a las actividades. En la actividad integradora número 3 nos vamos a los puntos básicos que ya hemos enseñado a revisar. Primeramente, ¿qué documento voy a entregar? Ok, un documento en procesador de textos, ¿ok? Vamos a ver directamente la rúbrica y vamos a corroborar que efectivamente eso nos pide. Nos dice que crear un documento en procesador de textos, el que responde todos los cuestionarios y bla, bla, bla. Entonces, efectivamente, va a ser un documento. El propósito es desarrollar una opinión propia sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. Por lo tanto, la rúbrica debe de estar enfocada casi el 70% a esta parte. Aquí bien, escribe una conclusión de 5 renglones en el que comentan las consecuencias negativas y positivas. También que atiendes un porcentaje a las indicaciones y obviamente nos damos a pensamiento crítico, donde aquí aterriza directamente a esta conclusión. Comprende claramente los efectos sociales que se les producen a causa de movilidad. Interpreta forma clara y concisa de las tasas de crecimiento de la población estudiantil y lo relaciona con su entorno. Entonces, si se fijan, bueno, aquí llevamos un puntaje, en esta parte llevamos otro puntaje y en esta parte otro puntaje en cuestión de la reflexión. Entonces, obviamente, sí cumple con esta parte del propósito. Ok, entonces nos vamos directamente a los cuestionamientos
que nos aterriza la actividad. Aquí hay un error muy común que hacen los alumnos, que es dividir las tablas. No se deben de dividir las tablas. Ahorita les voy a explicar por qué. Sí se van a hacer dos tablas, sí, juntas, pero tenemos que hacer el impacto de población directamente y enfocado a la cantidad inicial que tenemos de alumnos, ¿sí? Bueno, aquí les voy a dar como una forma de hacerlo en Excel. Bueno, aquí les voy a quitar la cantidad. Aquí vamos a poner, digamos, 30,000, una tasa de población del 5%, un crecimiento anual de 150 personas y la inversión de la educación, aquí la vamos a manejar en 25,000. ¿Sí? Ok. Aquí nos dice, fíjense bien, considerando los datos anteriores, ayuda a Ana a responder las siguientes preguntas. Aquí me dice que, bueno, primeramente Ana está en una escuela donde tiene 25,000 alumnos en el año 2022 y tiene una movilidad estudiantil 4%, es decir, que de cada 100 estudiantes que vienen de su estado, hay 4 que vienen de otro estado. Cada estudiante se destina un promedio de 12,500 para la educación. Vamos a considerar cuántos estudiantes de otros estados habrá en 6 años en la Universidad de Ana. ¿Cuántos serán el total de estudiantes en el año 2027? ¿Y cuánto será el monto total que la universidad deberá solicitar en 3 años para la educación de cada estudiante? Ojo, aquí no me van a separar primeramente el porcentaje estudiantil que viene de otros estados, ni me van a separar el crecimiento anual de cada persona, de la escuela. No, porque el impacto de población, si llegan 100 alumnos a la escuela, o sea, si empiezan, en este caso, 25,000, esto se va a llevar impactado con el 4% más los 100% de personas, y me crea un número de alumnos que juntos van a impactar al siguiente año. Ahorita me voy a dar a explicar en la tabla. Ok, yo ya aquí cambié los datos porque acuérdense que no tenemos que modificar los datos, o sea, no les tengo que dar como la respuesta de los directamente de ya realizadas, ¿sí? Ahorita vamos a decir cómo hacemos las fórmulas. Ok, voy a acercarlo un poquito. Muy bien, creo que aquí está bien. Ok, yo tengo esta base primeramente en mi casa. Tengo un total de estudiantes en el 2022 de 30,000 con una tasa de migración del 5%. Hago esta base de esta tabla. Con un estudiante migrantes, acuérdense que es el 4%, pero aquí yo le voy a cambiar el 5%. ¿Cómo le voy a hacer la operación? Voy a multiplicar el total de estudiantes por la tasa de migración estudiantil, que es el primer dato que ellos nos dan. Después le voy a sumar el crecimiento anual, que aquí ya le puse 150, y la inversión para la educación, 25,000. Esta es la base para realizar mi tabla, mi proyección. Entonces, estoy en el año 2022 y aquí voy a hacer una proyección a ciertos años que ellos me dicen. Entonces, bueno, pongo 3 años, voy a jalar y automáticamente me va a dar el consecutivo, ¿sí? Ustedes ponen hasta el año que les pide la tabla para hacerla. Ok, aquí voy a poner el total de estudiantes iniciales en el 2022 es 30,000. Me dicen que tiene una tasa de migración estudiantil del 5%. Como esta no va a cambiar, siempre va a ser el 5%, la voy a jalar.
Aquí el crecimiento anual también va a ser 100 personas. Lo voy a jalar. Bueno, acá le puse 150 para que no lo trabajemos. Este siempre lo voy a hacer con la misma fórmula. Entonces aquí es muy sencillo ya que tengo mi base de la fórmula, mi base de la tabla, voy a empezar a trabajar con mi tabla. Voy a sacar el total de estudiantes. ¿Se acuerdan? Estudiantes migrantes. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos acá? Que vamos a poner un igual, que vamos a abrir un paréntesis, vamos a multiplicar el total de estudiantes por la tasa neta de migración, que es el 5%. Si no les acepta el porcentaje en cuestión de formato, quiere decir que el formato del CELD es incorrecto, pero no se me angustien, también pueden poner por 0.05%, por ejemplo, van a poner lo que es el total de estudiantes, que es el B7. Esto acuérdense que se refiere a la columna B, la fila 7, ¿sí? Si ustedes a lo mejor lo hacen diferente, eso es lo que se va a modificar. Entonces, la celda es la celda B7, por lo que tengo de la tasa neta de migración, que es C7. Aquí lo podemos multiplicar por 0.05, que también es la forma de sacar un porcentaje. Pero en este caso, como a mí sí me acepta el formato de celda, así lo voy a dejar. Me quedó el punto, ¿sale? El tasa de crecimiento igual, y aquí ya empiezo con los estudiantes migrantes. Voy a sumar el total de estudiantes más los estudiantes migrantes más el crecimiento anual y uso esta fórmula. En mi caso es esta. Ustedes si modifican el formato de su tabla, va a cambiar. Entonces ahí queda. Y al final voy a sumar, voy a multiplicar el total de estudiantes por la inversión de la educación. Aquí se puede poner directamente los 25,000 pesos y también me salen, pero para efectos de que yo voy a modificar fórmulas en un futuro por X circunstancia, porque pues no, yo estoy cambiando constantemente los datos, voy a poner el signo de pesos, lo que tengo en en el formato, el signo de pesos, lo que tengo en el formato de la fila E, eso quiere decir, de la columna E, eso quiere decir que la columna no se va a mover, el signo de pesos. Vuelvo a poner el signo de pesos y la fila 3 para que no se me mueva el formato. Y ya me sale mi fórmula. Hasta aquí todo fue hecho en una misma tabla. Vamos con lo siguiente. Aquí tenemos ya un total de estudiantes diferente el 2022 al 2023, porque va impactado directamente con los estudiantes migrantes y el crecimiento anual. Si se fijan, ya tenemos 31,650. Entonces voy a poner esta cantidad que es, me vas a poner aquí en la celda lo que tengo en la fila F, en la columna, en la celda pues F7 y ya me copia. Entonces, aquí ya tengo hecha mi estructura de tabla. Lo que voy a hacer es copiar y voy a pegar. Obviamente ahorita me va a marcar 0 porque todavía no tengo. Aquí es la misma fórmula. Le voy a copiar y voy a pegar. También lo que puedo hacer es jalarlo. ¿Cómo se puede jalar? Me voy a posicionar en la fila, en la columna, aquí en la celda directamente. Y aquí viene un cuadrito. Entonces, cuando salga el signo de más, le voy a dar un clic y sin soltarlo, voy a jalar hacia abajo y me va a copiar la tabla. Y si se fijan, automáticamente se creó toda la tabla. Y aquí lo mismo podemos hacer copiando y me sale el monto. Y aquí ya con esta tabla, vamos a copiarla, vamos a pegarla en Word o en un procesador de texto y ya tenemos nuestra tabla. Nada más que aquí no nos dice el proceso porque tenemos la tabla. Entonces, las dos cosas que podemos hacer es generar un URL para que se vea el documento y yo revisar directamente si fueron creadas las fórmulas,
O aquí en la parte de arriba de la tabla me dicen cómo sacaron el total de estudiantes, ¿sí? Puedes poner total de estudiantes de acuerdo al año anterior, tasa, esto sí lo pueden poner, estudiantes migrantes y aquí pueden poner la fórmula que fue el total de estudiantes por la tasa neta. Un ejemplo, no les voy a poner todo para no llenarlos de texto. El crecimiento anual, eso también de acuerdo acá, el total de estudiantes va a ser la suma de los estudiantes migrantes más el crecimiento anual y así pueden ir indicando cómo sacaron cada proceso. Lo que no deben de hacer, ojo, no me deben de hacer son dos tablas, porque de repente me ponen, por ejemplo, el año del 21 al 25, un ejemplo, y me ponen, es que tienen un aumento de 150 estudiantes. Entonces en el 2000 pongo, en el 21 pongo 20,000, en el siguiente pongo más 150, en el tercero, y así hasta el 2025 cierta cantidad. Y aquí, por ejemplo, me dicen del porcentaje de estudiantes que vienen de fuera, los foráneos. Pues hacemos una operación donde me diga los 20,000 por el 0.05, que es el porcentaje, más el número anterior. Entonces, si ustedes se fijan, aunque lo sumemos, no me sale el mismo impacto que me sale acá arriba, pero independientemente que son diferentes, eh, dejen pongo 30,000. 30,000. Y aquí voy a poner, hacer la fórmula, que esta no debe de ser, solamente para que ustedes vean que no sale lo mismo, ¿sí? Y este lo multiplicaron por 0.05. Ok, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí sí es el número, el año que empezamos 2022. Y sumamos, por ejemplo, lo que nos sale en el 2026, que serían estos, más esto. Obviamente no nos va a salir porque no lleva un impacto directamente de la población. ¿Sí me doy a entender? O sea, esta suma, acuérdense que este porcentaje de migración estudiantil es conforme el totalidad de los alumnos sumados la migración con el crecimiento. No tenemos, si tuviéramos dos escuelas distintas, efectivamente ahí sí separaríamos, pero como aquí es una misma escuela, no debemos de separar ni un aspecto de estudiantes migrantes ni un crecimiento anual, porque es el total de la población estudiantil que entra a la escuela. Entonces, si se fijan, nos sale otro cálculo diferente y ya cuando multipliquemos directamente con la inversión de la educación, nos va a salir un costo completamente distinto, porque aquí en estas dos partes separamos, cosa que no debemos hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, se tiene que hacer una tabla y ya en cuestión de la tabla ya podemos decir, bueno, ¿cuántos estudiantes migrantes? Aquí, por ejemplo, nos vamos a ocultar un poco y ya tenemos esta parte donde nos van a pedir una tabla, un gráfico donde vamos a poner insertar, seleccionando y ya ponemos un gráfico y aquí ya me dice la tasa de estudiantes migrantes. Esta es una parte. En la otra también me dice, bueno, el total de estudiantes. Entonces, ocultamos, ponemos, bueno, se me va a borrar la tabla y ponemos insertar tabla. Recuerden que estas tablas las podemos exportar a mi hoja de texto, ¿sí? Aquí y también me maneja otra gráfica. Y esta, por ejemplo, lo podemos mandar directamente ya Word, que eso es lo que nos estamos trabajando.
Y bueno, podemos seguir trabajando directamente en nuestra actividad sin necesidad de estar eliminando y demás, ¿no? Entonces, para esto nos sirve la tabla del Excel, para estar trabajando y obviamente haciendo nuestras tablas correspondientes. La tabla sigue ahí y, y podemos trabajar de esa forma. Ahora, en 5 van a contestar pues las cosas que la tabla nos entregue. Entonces, por ejemplo, aquí podemos llevarnos esta tabla, nos podemos llevar a Word. Déjenme hacer Word. Y esto lo podemos manejar como fotografía para que no se mueva el texto o los podemos manejar como tabla, como ustedes decidan y se les facilite un poco más, ¿no? En este formato ya ponemos formato acostado para orientación acostada, para que se pueda ver la tabla, si es que es su caso, si no, también se puede ajustar directamente aquí sin ningún problema, o sea, lo podemos jalar y lo podemos hacer más pequeño para que nos quepa en el formato que nosotros queramos. Y así podemos hacer nuestra tabla, ¿sí? Y que ya nos quede. Y junto con nuestra gráfica, que bueno, hemos estado trabajando directamente. Esa es la actividad número 3. Ahora nos vamos a la actividad número 4, denominada la mejor opción. Aquí vamos a calcular la tasa de interés en pagos fijos de acuerdo a la economía familiar. Otro documento en procesador de textos. Nos vamos a la rúbrica. Creo un documento en procesador de texto en el que integra los procedimientos. Entonces, bueno, aquí nos pide una tabla donde nos dan 3 opciones de compra de una computadora y una impresora con un tasa de interés mensual y, y un plazo de 12 meses. Entonces, esto yo lo puedo seleccionar de esta forma. Le doy copiar. Nos vamos a nuestra hoja de cálculo y le doy pegar y ya empecé a trabajar. Entonces, bueno, nos vamos a ir directamente yo con la que tengo elaborada. Y aquí me menciona, bueno, aquí le voy a dar ocultar para que vean que esto yo lo realicé, ¿sí? Ok. Aquí me dice que me van a dar estas bases yo las tengo. El costo de 3 computadoras, costo de 3 impresoras y la tasa de un interés mensual en porcentaje. Ok, aquí me dice que tengo que decir cuánto voy a decir cuánto pago en total de la computadora, cuánto pago en total de la impresora y cuánto pago en total de los 2 artículos. Aquí se me hizo más fácil por cuestión de facilidad de comprensión, agregar 2 columnas más, que fueron las que ahorita oculté. Déjense las muestro. Costo de interés directamente de una computadora y costo de interés de una impresora, para sacar cuánto va a ser el costo total que se va a pagar por este producto, pero solamente el interés mensual, o sea, no interés anual, ¿ok? Entonces, bueno, si ustedes así lo quieren hacer, bien hecho, o sea, lo pueden hacer, o si lo pueden hacer más complejo, como ustedes quieran. Para sacar el costo de interés de la computadora, tenemos que multiplicar 9 por 8%. Aquí, como si me acepta el formato, hay que tener cuidado con esto. Si no, aquí lo podemos multiplicar por 0.08 o multiplicar por 8
y dividirlo sobre 100. ¿Sí? Cualquiera de las tres partes está bien. Yo, por facilidad de fórmulas, prefiero indicar la celda correspondiente porque ya después voy a copiar y me va a copiar el interés que se me maneja en cada plazo. Pues aquí ya tengo lo que voy a pagar de interés por cada computadora. Este lo dejamos ahorita en espera. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo por el costo de la impresora. El costo de la impresora por la tasa de interés de la impresora. Le doy un enter y en ambos casos ya tengo lo que voy a pagar al mes. Ahora, para saber cuánto voy a pagar en total de las computadoras y de la impresora, lo que tengo que hacer es esta fórmula. Voy a poner un igual, que así se me empiezan todas las fórmulas de Excel. Voy a indicar el costo de la computadora, el costo de la computadora, que es la celda B10, pero antes acuérdense que en la ley de símbolos tenemos que hacer primero las multiplicaciones o aquellas que se encuentren dentro del paréntesis. Por lo tanto, yo quiero saber por 12, que son los meses, que corresponde a un año, cuánto voy a pagar de interés. Entonces, esta es la fórmula correspondiente. En mi caso es E10 por 12. O sea, lo que tengo del costo de interés por 12 y eso lo voy a sumar al costo de la computadora. Exactamente lo mismo voy a hacer con la impresora. Voy a sumar el costo total de la impresora, pero antes voy a multiplicar lo que me salieron del costo del interés de la impresora por 12, que son los 12 meses. Y ya me sale un resultado. Ya teniendo esto, yo ya tengo cuánto se pagaría en total por la impresora y en total por la computadora. Ahora lo que necesito es una suma del costo total de la computadora más el costo total de la impresora. Cuando ya tengo este dato, lo que puedo hacer es copiarlo. Como todas las fórmulas las voy a copiar igual, me genera ya mi tabla. Entonces, de esta forma, si se fijan aquí, por ejemplo, con el costo de interés, por eso la cambié, porque ya me jala la de abajo. Entonces ya me pone el 7%. Y ya con esta, yo voy a dar respuesta a los cuestionamientos que vienen en la actividad en relación a las tablas. Recuerden que también, si ustedes ponen esto, sí, tienen que ponerme el proceso, cómo sacan cada tasa de interés o cada operación. Nos vamos al programa, pegamos como imagen y por eso, como vienen nada más los resultados, sí me tienen que decir cómo sacaron cada resultado de esa forma correcta. Aquí también me pide que vamos a redactar una conclusión de 6 a 8 renglones. Uno de los problemas que se enfrentó en este módulo en las primeras semanas es que las reglas de etiqueta, recuerden que no tiene que ser una letra muy grande. Entonces, con que sea tamaño 12, está excelente. No me pongan tamaño 14, no me pongan letras muy robustas, sino que, por ejemplo, Times, Calibri, Arial, ¿sí? Para que no, nosotros con esta parte se considere que ustedes van a externar cómo conocieron la función del crédito para realizar directamente las compras, ¿sale? Las dos actividades, en esta actividad pocos se equivocan un poco más en la primera actividad por cuestiones de las dos tablas. Entonces, les encargo mucho esa parte. Y bueno, acuérdense que hay que referenciar en estilo APA. He estado bajando un poco de puntos porque no están referenciadas correctamente. También caen en plagio. Entonces, por favor, hay que evitar esto a toda causa. Y creo que sería lo único, creo que son como las dudas generales que se han presentado. Creo que nada más consideren, por favor, la participación directamente en los foros, porque esto va sumando a su actividad. Realizar la actividad donde corresponde, en el programa que corresponde. Si ustedes no tienen Excel
o Word, por ejemplo, acuérdense que aquí es una excelente opción porque nos los dan de forma gratuita. Aquí tenemos un documento de Google donde nosotros podemos trabajar, donde también podemos bajar las tablas. Bueno, en esta me causa un poco de conflicto porque también hay una tabla como en Excel que lo pueden hacer, que es la hoja de cálculo, y como no son compatibles, por eso me maneja como una información diferente. Si la copiamos a la hoja de cálculo, como acá manejamos fórmulas, no me van a manejar las fórmulas, solamente el texto. Entonces sí hay que tener cuidado porque si lo hacen aquí, sí lo tendrían que como hacer las fórmulas. Las fórmulas se generan de la misma forma, se hacen exactamente igual que en Excel. Quiere decir que un igual, o sea, aquí por ejemplo, acuérdense que para sacar el costo de la computadora es esto, sería esto por esto. Y bueno, aquí me dice que el valor porque me dice que se genera como texto. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tiene un signo de pesos, ya manejamos 500 y ya me lo maneja por la tasa de interés, ¿no? Entonces, si se fijan, me lo manejan directamente con texto o algún formato y por eso no voy a sacar algunas operaciones y tendríamos que manejar todos los símbolos. Se me olvidó decirles que para aquí, por ejemplo, estoy hablando de formato de texto, entonces aquí, por ejemplo, estamos manejando un formato de signo de pesos, pero si se fijan aquí, yo no los pongo, entonces aquí en esta parte es donde uno los puede poner o uno los puede quitar. Entonces, si ustedes quieren quitarlo, lo pueden quitarlo sin problema o lo quieren poner, lo ponemos sin problema. En esta parte también podemos poner números decimales, ponerlos o quitarlos, al igual que la primera parte, en el número de estudiantes, aquí no tengo que poner en esta parte números decimales, porque una persona, estamos hablando de personas, y no la podemos como cortar y poner números. Entonces ellos tienden a redondear, si se fijan, o sea, no vamos a poner 37.111.071 personas. Entonces mejor tendemos a redondear, que se vea redondeada, pero en el impacto de gastos sí me maneja directamente las dos decimales. Entonces, esta es como una buena opción para también que lo consideren y que también han tenido dudas al respecto. Y creo que sería todo en sí. En esta semana ya es un poco más, digamos, simple, no tan compuesta como las actividades pasadas, pero que sí llevan un cierto proceso y una cierta organización. Entonces, bueno, sí, esto sería ya todo. Que pasen un excelente día. De todos modos, estamos en contacto y en comunicación. Nos vemos el viernes. El viernes la sesión sí queda como va de forma normal. Y pues bueno, que pasen un excelente día y quedamos a sus órdenes para cualquier situación al respecto, vía correo electrónico o la plataforma o por la sesión del día viernes. Que pasen una excelente semana y que tengan un buen Día de las Madres. Hasta luego.